Hola a todas y todos y bienvenidos al primer B1 Evenity Channel, un nuevo canal de comunicación de la mano de UCB y Amgen para compartir información científica sobre Evenity con un formato novedoso e interactivo y en el que además contaremos con los mayores expertos del panorama nacional e internacional. Soy Sara García Alonso y para los que no me conozcan, soy bióloga molecular y recientemente he sido seleccionada como astronauta reserva por la Agencia Espacial Europea. Para mí es un placer estar hoy aquí y presentar este primer programa B1. Como científica, como astronauta y sobre todo como mujer, me gusta poder conocer de primera mano algo tan importante y que nos preocupa tanto a todas como es la osteoporosis y las fracturas por fragilidad. Evenity se trata de un desarrollo inspirador en el que se descubrió la mutación en un gen desconocido hasta el momento que se expresaba a través de la esclerostina, una proteína que regula la formación ósea. Un grupo de científicos consiguió desarrollar un anticuerpo que inhibía la esclerostina, el romosozumab. Este estudio llamó la atención, entre otros, de la NASA y fue testado en el espacio, ya que los astronautas pierden una gran densidad ósea por la falta de gravedad. Así que pueden imaginar doblemente mi interés en conocer todo acerca de Evenity y estar aquí hoy con todos vosotros. A lo largo de las 3 secciones que componen este evento, repasaremos los principales datos de eficacia y seguridad del producto, nos contarán cuál está siendo la experiencia en práctica clínica real y daremos respuesta a todas las preguntas que todavía queden entre la audiencia de la mano de una mesa de especialistas con experiencia con el fármaco. Les invito a que me acompañen. Comenzamos la primera sección de este B1 Evenity Channel y para ello contamos con la presencia del Dr. Esteban Jodar, jefe del Servicio de Endocrinología y Nutrición del Hospital Quirón Salud de Madrid. Hola, buenas tardes, Dr. Jodar, ¿cómo está? Encantado de estar aquí, muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy y compartir sus opiniones e impresiones. Cuéntenos, ¿cree realmente que Evenity supone un hito que va a suponer un antes y un después en el tratamiento de la osteoporosis? Indiscutiblemente, estamos hablando de un fármaco que tiene un mecanismo de acción único, una eficacia que no habíamos visto hasta ahora, tanto desde el punto de vista de fracturas como de incremento de masa ósea, un perfil de seguridad muy bueno y, desde luego, una comodidad posológica para el paciente indiscutible. El Dr. Jodar nos va a hablar brevemente sobre los atributos diferenciadores de Evenity y los hitos que definen y caracterizan este nuevo tratamiento desarrollado por UCB y Amgen. Doctor, el plató es suyo. Todos los que estáis aquí o viéndonos tenéis especial interés en la osteoporosis. Sabéis que hablamos de una enfermedad crónica que causa un enorme quebranto, más de 280.000 fracturas clínicas anuales, que tienen un gran precio que pagar para las personas que la sufren, para el sistema, y que lamentablemente el 40% de esas fracturas se van a asociar a un daño muy severo en la calidad de vida. Más dramático aún es que solo 1 de cada 4 personas fracturadas va a salir del hospital con un tratamiento para esa fractura osteoporótica. Además, sabemos que las guías de práctica clínica, como por ejemplo las de la SEIOM o cualquier otra, nos dicen que específicamente esa población recién fracturada, sobre todo si tiene baja masa ósea, es de altísimo riesgo de fractura o de riesgo inminente y debiera de ser candidata a un tratamiento, ya sea un tratamiento anabólico o un tratamiento dual. En ese contexto es en el que me gustaría repasar con vosotros cosas que seguro ya conocéis en relación a Evenity, a romosozumab y algunas de sus características que le hacen realmente una innovación y un salto adelante en el tratamiento de la patología. Se trata de un tratamiento con un mecanismo de acción realmente único. Sabemos que la esclerostina, su rol fisiológico es interferir con la vía WNT, que va a ser responsable a su vez de la osteoblastogénesis, de que las células mesenquimales terminen siendo osteoblastos, produzcan más masa ósea, aumenten la formación y reduzcan la resorción. Por tanto, interferir en esa vía como hace la esclerostina, lo que va a hacer es reducir la formación ósea y aumentar la resorción. Romosozumab, como un anticuerpo monoclonal humanizado contra esclerostina, lo que hace es actuar como un receptor señuelo
que atrapa esa esclerostina y por tanto reduce su efecto inhibitorio, con lo que estamos consiguiendo una activación de la vía, aumento de la formación ósea y reducción de la resorción ósea. Este único mecanismo de acción tiene también un correlato cuando valoramos los cambios en los marcadores de remodelado óseo, donde podemos ver una amplia ventana anabólica entre la elevación de los marcadores de formación, que dura hasta 9-10 meses, y la reducción de los de resorción, que se mantiene hasta el año. Además, cuando se suspende el tratamiento, ambos vuelven al valor basal, lo cual nos pone de manifiesto su reversibilidad. Otro aspecto que hace único a romosozumab, a Evenity, es su efecto puramente óseo por histomorfometría. No solo va a aumentar la formación ósea en las unidades de remodelado, haciendo que se vuelva a formar una cantidad similar o incluso superior de la que había de masa ósea, sino que además actúa sobre el modelado óseo. Esto es algo único que hace que aumente de forma muy rápida la masa ósea, sobre todo en ubicaciones muy interesantes como son las zonas corticales del hueso. Este único mecanismo de acción del que acabamos de hablar se manifiesta también en una superior eficacia por distintos puntos de vista o valoraciones. El programa de desarrollo clínico de Evenity es muy robusto e incluye dos grandes estudios con un comparador activo. El primero de ellos, como todos saben, es ARC, quizá el más importante, frente al bisfosfonato oral estándar, como es alendronato. Es uno de los dos únicos estudios en el tratamiento de la osteoporosis que es head-to-head, con dos tratamientos activos, y demostró una superior eficacia, como luego veremos. Hay un estudio enormemente interesante, con un número de pacientes menor, un estudio más de concepto, que el comparador activo en este caso es teriparatida, un tratamiento anabólico puro. Finalmente tenemos dos estudios que tienen también una primera parte comparado con placebo. El primero de ellos es FRAME. En este estudio son personas de un riesgo moderado de osteoporosis que reciben ya sea romosozumab o placebo durante el primer año, seguido de 2 años de tratamiento con denosumab. Y finalmente tenemos un estudio que se llama Bridge, también con un número algo inferior, en este caso de varones, para poner de manifiesto que las ganancias de masa ósea eran comparables en esa población. Bien, indiscutiblemente el más importante, el más relevante de estos estudios es ARCH, como decía, población de alto riesgo de fractura, mujeres con osteoporosis que ya se han fracturado, y comparado head-to-head durante el primer año con alendronato y posteriormente seguido del alendronato. Los datos son realmente espectaculares. Hay un 50% de reducción en la aparición de nuevas fracturas vertebrales, que es ya evidente durante el primer año y que se mantiene durante el seguimiento. Y hay también una reducción realmente muy importante en la mediana del tiempo hasta el evento principal, que es alrededor de 33 meses y que es de un 27% de reducción para fracturas clínicas, de un 19% de reducción para fracturas no vertebrales y de un 38% de reducción de fractura de cadera. Por tanto, algo realmente único, una eficacia desde luego digna de mención frente a un estándar que ya sabemos que reduce todo tipo de fracturas. Además, si intentamos valorar otro tipo de medidas de la resistencia ósea, más allá de ese parámetro de desenlace duro que es la fractura, podríamos ver cuáles son los cambios de densidad o de densidad mineral ósea real, volumétrica. Esto fue lo que se evaluó en el estudio Structure frente a teriparatida y se puso de manifiesto un muy relevante aumento de la masa ósea, tanto lumbar como especialmente cortical, a diferencia de lo que ocurre con teriparatida, que tiene un efecto básicamente lumbar. Y desde el punto de vista de densidad mineral ósea superficial o de área, la que utilizamos habitualmente en la clínica, los datos son también espectaculares. Cuando utilizamos los datos del estudio FRAME, un año de romosozumab seguido, en este caso, de 2 años de denosumab, vemos incrementos realmente importantísimos de masa ósea, comparables, por ejemplo, al aumento de masa ósea lumbar o femoral que conseguimos después de 7 años con denosumab, que es indiscutiblemente el fármaco anticatabólico más poderoso del que disponemos y que ha originado las ganancias de masa ósea más grandes que habíamos visto hasta la fecha. Pues bien, esos 7 años de
tratamiento con denosumab se consiguen con apenas un año de romosozumab seguido de 2 de denosumab. Ocurre además que estos aumentos de masa ósea y esa eficacia antifracturaria es enormemente rápida, lo cual lo hace muy atractivo para esos pacientes, decía, con riesgo inminente de fractura. Ya hemos dicho que durante el primer año en el estudio ARCH había ya una reducción de casi el 50% de fracturas, de nuevas fracturas vertebrales. Si miramos los cambios en masa ósea, en este mismo estudio, en ARC, veremos que romosozumab es capaz de doblar prácticamente la ganancia de masa ósea tanto en la columna como en la cadera en comparación con alendronato y mantener posteriormente, los dos ya siguen tratamiento con alendronato, por mantener esas diferencias en el siguiente año. Pero si queremos poner más de manifiesto la velocidad de acción, quizás sean mejor los resultados comparativos con teriparatida de Structure. En este estudio podemos ver que romosozumab, que Evenity es capaz de prácticamente de nuevo doblar, incluso a 6 meses, las importantísimas ganancias de masa ósea que todos sabemos que se originan con teriparatida. El cambio es significativo y prácticamente el doble a 6 meses y se mantiene a los 12 meses en la columna. En la cadera el efecto de teriparatida es más plano, sobre todo en pacientes que vienen tratados previamente con bisfosfonatos y en cambio se sigue manteniendo ese aumento poderoso de prácticamente un 3% de masa ósea en apenas un año, cuando recuerden necesitamos cerca de 5 años con alendronato para obtener esa misma ganancia. Además, si intentamos valorar la resistencia ósea, en este caso en comparación a teriparatida, con nuevas técnicas de análisis de elementos finitos sobre TAC de alta resolución hecho con la cadera, se puede ver que hay una diferencia significativa ya a los 6 meses de tratamiento. O sea, vamos con esta técnica medida y estimando la resistencia del hueso de la cadera, vamos a poder probar que hay un beneficio desde los 6 meses. Obviamente de nada sirve ningún tratamiento nuevo si no tiene un buen perfil de seguridad, además del de eficacia. La mayoría de los efectos adversos reportados están en relación con artralgias o nasofaringitis o reacciones locales en el sitio de inyección. Todos sabrán que en uno de los estudios hubo un desbalance entre el número de eventos cardiovasculares que aparecieron en las personas tratadas con romosozumab frente al alendronato. De hecho, en un análisis que fue pedido por la Autoridad Regulatoria Europea, cuando se eliminan las personas que han tenido un antecedente de enfermedad cardiovascular, accidente cerebrovascular o infarto, realmente Evenity y romosozumab no tiene ningún efecto incrementando ese riesgo y en cambio mantiene una gran reducción de la aparición de fracturas en comparación con alendronato. Luego, por tanto, probablemente con la salvedad de esa población que podría ser responsable, insisto, solo en uno de los estudios, parece que no tenemos que tener grandes preocupaciones de seguridad. De hecho, lo que nos pone de manifiesto los datos disponibles ya de mundo real, porque lamentablemente, mientras que nuestro país participó en el desarrollo clínico, yo tuve la fortuna de participar, por eso estoy aquí en varios de los ensayos, en cambio hemos sido capaces de disponer del fármaco mucho más tardíamente, así que hay otros países que nos llevan delantera. Lo que podemos decir, podemos resumirlo en 3 grandes grupos. Primero, se benefician más desde el punto de vista de aumento de masa ósea los pacientes naïf, los que no vienen tratados con ningún tratamiento previo. Segundo, la eficacia antifracturaria y sobre masa ósea parece ser exactamente igual que la de los ensayos clínicos. Y tercero, no aparece ningún exceso de mortalidad ni global ni cardiovascular asociado al uso de romosozumab de Evenity. Luego, por tanto, parece que las únicas efectos adversos que vamos a ver frecuentemente son las molestias en la zona de inyección. De hecho, incluso cuando analizamos los datos de mundo real disponibles en Estados Unidos, podemos ver que el perfil de riesgo cardiovascular en el que se está utilizando Evenity es en todo comparable al del resto de los tratamientos disponibles, ya sea denosumab, zoledrónico o cualquier otro bisfosfonato o, por supuesto, teriparatida. Y esto es especialmente relevante porque en la farmacovigilancia activa en la que está implicada la compañía, lo que se ha podido confirmar es que después de más de 300.000 sujetos año tratado no se encuentra ningún incremento de riesgo cardiovascular, lo cual debe de ser tremendamente tranquilizador para todos.
Bien, por tanto, mecanismo de acción único, tremendamente eficaz, rápido, seguro, pero nos queda un pilar que es clave, que es que luego el paciente realmente se lo quiera poner, la paciente lo utilice porque sea un tratamiento cómodo. Y en ese sentido creo que a nadie se le escapa que todos nuestros pacientes, cuando saben que un tratamiento es finito, incrementa su eficacia. Si esto va a ser un año, no es lo mismo que si esto va a ser para toda la vida. Es lo primero que lo hace sencillo. Lo segundo es que, como todos saben, se administra en 2 inyecciones subcutáneas de 105 miligramos de forma mensual. Luego, por tanto, estamos hablando de un total de 24 inyecciones administradas en 12 ocasiones. Esto, evidentemente, si lo comparamos con un anabólico, estaremos hablando que en 2 años de tratamiento serían unas 730 inyecciones. La comparación es obvia en cuanto al número de inyecciones. Ocurre además, otra cosa que es importante señalar, que no estamos limitados a un único ciclo. Ya sabemos que este tipo de tratamientos debe de seguirse de un fármaco anticatabólico para mantener e incluso incrementar la masa ósea alcanzada y para seguir reduciendo de forma significativa el riesgo de fractura. Pero lo que sí es importante señalar que en pacientes seleccionados podrían ser objeto de más de un ciclo. Hay datos que demuestran eficacia y seguridad en más de un ciclo de administración. Por último, y como atributo también que favorece la comodidad, señalar que estamos hablando de un dispositivo enormemente cómodo, con una anilla para separar la zona que va a administrar la inyección, no se ve la aguja, no hay que hacer nada, solo apretar de forma firme, hay un indicador visual de que la dosis está completa y además existe toda una serie de material de apoyo para educadores, proveedores de salud, para médicos y para pacientes en cuanto a cómo administrar el fármaco. Bueno, pues con esto hemos resumido todos esos atributos que hacen realmente único a este nuevo tratamiento para la osteoporosis, romosozumab, Evenity, y con esto acabo mi intervención y devuelvo la palabra a Sara, cuando quiera, por favor. Muchas gracias, doctor, por esta presentación tan interesante sobre los principales datos de Evenity. Le emplazo a la posterior mesa de debate de la tercera sección, donde se recogerán las preguntas del público que seguro querrán conocer más sobre su experiencia y lo que ha aprendido. Pero antes, vamos a la segunda sección, donde vamos a recibir en el plató la conexión con una eminencia internacional desde los Estados Unidos. No se la pierdan. Dentro cabecera. Continuamos con la segunda sección de este Big One de Evenity Channel y para ello contamos con la conexión en directo desde los Estados Unidos con el Dr. Michael McClung, director fundador del Centro de Osteoporosis de Oregón, autor de más de 250 artículos y que ha participado en muchos de los estudios clínicos importantes que llevaron a la disponibilidad de medicamentos que se utilizan para tratar la osteoporosis. Pocas voces más autorizadas que la suya en este campo para hablarnos de un fármaco como Evenity. Good afternoon, doctor. It's such a pleasure and a real honor to have you here today in V1 and to be able to talk to you. All right, thank you. First of all, we would like to thank you for making a slot in your agenda for us. How are you, Dr. McClung? I'm very well, thank you. It's a great pleasure for me to be here with you today. We are really looking forward to hear your experience with Evenity, doctor. Pero antes de que el Dr. McClung nos hable del uso y manejo de Evenity en los Estados Unidos y en su clínica, quisiera recordarles a todas las personas que nos están viendo en directo que en la parte superior derecha de la ventana pueden escribir sus preguntas en cualquier momento, con las dudas y cuestiones que quieran preguntarle al Dr. McClung. Una vez concluya con su presentación, tendremos oportunidad de darle respuestas. Y ahora, sin más dilación, Dr. McClung, whenever you want. So good day, everyone. It's a great pleasure for me to share our experience with Evenity from a perspective from here in the United States. As has been said, I am an endocrinologist and the director of the Oregon Osteoporosis Center in Portland, Oregon, as you see on the map. The Osteoporosis Center is a large clinical research center and a private consultative clinic associated with one of the 3 major healthcare systems in my city of Portland. In our clinic, patients with complicated skeletal problems and severe osteoporosis are generally referred by primary care physicians or other specialists
for us to do the evaluation and to make recommendations about management. Most often, we begin the treatment of osteoporosis in our clinic, and then we have the patient go back to their original physician for ongoing care. But for the more difficult or unusual cases, including most of the patients who receive Evenity, we actually we follow the patients and track their response because, of course, we're needing to make decisions about what to do at the end of 12 months of Evenity therapy. Our first experience with romosozumab that became Evenity began back in 2012 when we were one of the larger of the 28 clinical research centers that enrolled patients in the phase 2 dose ranging study with romosozumab. I was the principal investigator of this trial. The study lasted for 6 years. Patients in the first 2 years were randomly assigned to either receive placebo or one of several doses of romosozumab. Then, at the end of the second year, the patients were randomly assigned to either discontinue therapy or to switch to denosumab for 12 months. After that, all the patients received romosozumab for another year, and at the end of that fourth year, then patients who qualified for ongoing participation in the trial received one dose of intravenous zoledronate and were followed for an additional 2 years. Evenity then, based on that study and of course the ARCH and the FRAME studies, was approved in the United States in 2019 for the treatment of postmenopausal women with osteoporosis at high risk of fracture. The contraindications included hypocalcemia and hypersensitivity to romosozumab and immunoglobulin. And as you are aware, there was a box warning about the potential cardiovascular risk that said that Evenity may increase the risk of heart attack, stroke, and cardiovascular death. In the United States, we should not treat patients with Evenity who have had a heart attack or stroke within the preceding year. And for other patients who have risk factors for heart disease, we are to consider the benefits versus the risk of therapy. And of course, if patients do experience a heart attack or stroke during therapy, treatment should be discontinued. I'll stay up front. We've not had any cardiovascular incidents either in the patients in our clinical trial nor in our clinical practice. My practice is in the Providence Health System. It's a large nonprofit health system consisting of several hospitals within the city, a health insurance plan, and the healthcare system employs several primary care physicians, and many non-employed primary care and specialty physicians participate in the plan. The hospital sees about 600 hip fractures each year, attempts to launch a secondary fracture prevention program or a fracture liaison service in our health system, unfortunately have not been successful as yet. In the United States, the health system is complicated. All patients who are 65 years of age and older have medical insurance through the government-sponsored Medicare program. There's no restrictions on the use of Evenity in those patients, but the patient has to pay 20% of the cost of the drug. Patients who are eligible for Medicare can elect to buy supplemental insurance through one of the healthcare systems like the Providence Health Plan. When they do that, then the medical director of the health plan with a committee of advisors makes certain rules about when drugs can be used. So with new drugs and especially expensive drugs like Evenity, one has to apply for authorization before the drug can be used, even if I think that that's the right treatment. Fortunately, after discussion with that committee, I convinced them to use the ACE criteria for patients at very high risk of fracture as the initial criteria for approving the use of all of the bone building drugs
including Evenity. And for those of you familiar with the ACE criteria, you'll remember that included postmenopausal women with osteoporosis who had a fracture within the previous 12 months, who had had multiple fractures or fractures while on other treatments, or if the patient had not had a fracture but had a T-score of less than -3 at the spine or the hip, they were eligible for therapy, or if they had very high FRAX scores that put them in the range of being at very high risk. So the patients who have come to Evenity therapy in our clinic fall into three broad categories. So let me share brief examples of each of those kinds of patients, and then of course we can have discussion about that later. So the first are patients who have had recent or multiple fractures. This comprises probably about half of the patients that we have treated with Evenity. An example is a healthy postmenopausal woman who had a wrist fracture at age 63. DEXA demonstrated osteoporosis with a T-score of -2.7 in the lumbar spine, as shown in the table. Risedronate therapy was begun. She took that for 3 years, and then she discontinued therapy. Several years later, in 2019, just before COVID, she was now age 72. She experienced back pain while gardening and experienced fractures of T11 and T12. Evenity had just been approved, and so we saw her in the clinic. She had a T-score of -3.2 in the spine, -2.4 in the hip region. We elected to begin Evenity therapy. After a year, her spine density had increased by 15%, her hip density by 5%. By this time, COVID was happening, and rather than have her come back each 6 months for denosumab therapy, the decision was to follow her Evenity therapy with 1 dose of zoledronate, which she took, and 2 years later, there were small additional increases in bone density. During COVID, we actually used our home health nurses to go to her home each month to administer the dose of Evenity. The second type of patient is a patient who has severe osteoporosis, but no history of fracture, and maybe 20% of patients fall into this category. An example is a woman who had a history of early menopause at age 40. 5 years later, she had hyperthyroidism treated with radioactive iodine. She never took a hormone therapy after menopause. At age 65, a DEXA test was performed, which demonstrated that she had a T-score of -3.4 in the spine and -2.8 in the total hip. Evenity therapy was begun. She had a 12% increase in lumbar spine after 1 year, a 7% increase in the hip region. She was then transitioned to denosumab, and a year later, she'd had an additional large increase in both the spine and hip region, and she continues on denosumab therapy. The third type of patient is a patient who has taken bisphosphonates previously, but remains at high risk after completing a course of bisphosphonate. An example is an 82-year-old woman. She had a spine fracture at age 72. She took teriparatide for 2 years and then abandonate for 2 years. Treatment was stopped. At age 78, she had a humerus fracture. She began again on a bisphosphonate, this time for alendronate. At that time, her T-score in the spine was -3.3. The T-score was -2.9. After 4 years of alendronate therapy, very small changes were noted in the bone density value. That's when we saw her and recommended that Evenity therapy be begun. She took Evenity for a year and had an 8% increase in the spine bone density, a 3% increase in her hip bone density, and at the end of that year, she has just received her dose of zoledronate. So those are the three types of patients that we see. The cardiovascular safety issue with Evenity, of course, is important.
we have seen a couple of patients who have had risk factors for heart disease, although they've not had a heart attack or a stroke, they had controlled hypertension that we chose not to treat with Evenity. We have the discussion about the cardiovascular safety and the data from the ARCH trial and the other data from the FRAME trial showing no increased cardiac risk compared to placebo. We have that discussion with each patient and before the decision is made to start Evenity. And there are a few patients who, after hearing the story, choose not to take the advice to take Evenity, but that's a small proportion of patients. So in summary, since Evenity was approved in 2019, that drug has become a very important addition to our menu of treatment options for patients with severe osteoporosis who are at very high risk of fracture. We've chosen to treat patients at very high risk of fracture because that's what we could convince the health system to do from a cost-effective standpoint. As our clinic and our physician colleagues become more familiar with the effects of Evenity in our real-world clinical practice, we are gradually beginning to use Evenity as initial therapy in more patients with less severe osteoporosis. And in fact, if I was in charge of all of the decisions, we would treat most patients who had osteoporosis with a bone building drug first, Evenity for a year before transitioning to either a bisphosphonate or to denosumab to maintain that benefit. I look forward to having a discussion. If there are questions about our practice, I'll be very happy to address those in the discussion section. Thank you very much for your attention. Thank you so much for your presentation and expertise, Dr. McClung. Como decía antes, comenzaremos ahora con las preguntas que nos han ido llegando para el doctor, y para ello cedo la palabra a la doctora Núria Guayamens, del Servicio de Reumatología del Hospital Clínic de Barcelona y que se encuentra ya preparada en la zona de debate. Ella será la encargada de moderar todas las preguntas que lleguen desde el público. Adelante, Núria. Hi, Dr. McClung. Great. I have another question for you, and it is, meanwhile, questions are arriving. Yes, they are coming. An indication for romosozumab is a recent fracture. For you, a vertebral or a hip fracture carries the same burden as a fracture of another location? Well, certainly the severity and the impact on patients' quality of life and function are more important after a hip fracture or a vertebral fracture than after fractures of a wrist or other tissues. More importantly, the risk of a second fracture is higher after a vertebral fracture especially, or after a hip fracture. So we think of hip and vertebral fractures as being more severe and more important events than fractures of the wrist or even humerus or pelvis. That said, all fractures we know predispose a patient to be at risk for a subsequent fracture, and we would treat not only those with the hip and spine fracture, but patients at high risk of fracture who've had other fractures at other sites as well. Okay, thank you. We have a question from the audience. It's quite long. It's the dual effect and the absence of renal clearance of romosozumab would make it a promising drug in patients with chronic kidney disease, especially considering that a dynamic bone disease is becoming the most frequent form of bone disease in many CKD patients. What is your opinion, current situation of Romo versus increased CV risk in these patients? If not contraindicated, how to proceed after 1 year of Romo treatment? So, first, that's a very insightful question. I agree with the idea that
a drug like Evenity that activates not only remodeling-based bone formation, but also modeling-based formation, would be a very appealing treatment for patients with adynamic bone disease associated with dialysis. There are few studies evaluating romosozumab in that setting. There are case reports from Japan where they've had a great deal of experience with Evenity, demonstrating that in patients on dialysis, Evenity is associated with very large increases in bone density. We know that patients with end-stage renal disease have increased cardiovascular, but they also have increased risk of the skeletal complications, and one needs to then balance those issues against each other. I would not preclude, though, the use of Evenity in those patients, particularly if I was certain that they had the adynamic form of renal osteodystrophy. Okay, thank you very much. And in your opinion, which is the main barrier you have found among your patients for being treated with Romo? The main barrier? Yeah. In my country, it's having pre-authorization by the health system. And that's based purely on cost, of course. But it's very important to appreciate, as was pointed out in the discussion of the ARCH and FRAME studies, that the fracture benefit afforded by 12 months of Evenity therapy persists for at least 2 years after the patient is transitioned to either alendronate or to Prolia. And so that long, persistent fracture protection benefit has to be taken into account as we consider the cost effectiveness. Once I make that argument to the medical directors of health systems, some of them have agreed with that idea and are more amenable to allowing us to use Evenity. With patients, the major drawback is the need to go to a healthcare provider, either their doctor's office or to a pharmacist once a month to have their injections performed. But that is a problem that can be overcome, I think, with appropriate discussion. What do you think about it? We know that the main effect of romosozumab is during the first months because P1NP increases a lot and then go back. But the BMD increases during all the year. So, in addition to a reduced resorption, but not too much, how do we explain this great increase in BMD if bone formation is only mostly during the first month, and resorption is across all the time, but not in a huge way? Right. No, that's an important question. So the graph that was shown in the previous presentation of the P1 and P values over the year is somewhat misleading because the big peak happened 1 week after the first dose, and then after the third month, there was another increase during the first week after that dose. The values at the 6, 9, and 12-month time points were the pre-treatment values. So even at 9 and 12 months, there was still an upward effect of a dose on P1NP. So the anabolic effect is greatest in the first month or two and then gradually diminishes over the course of the year. So there is continual addition of bone density over the course of the year. And secondly, of course, DEXA doesn't measure the osteoid that's formed. It only measures the mineralized bone. So there is progressive mineralization of the new bone formed with the first doses over the course of the year's time. So I think that explains why
such a large increase of 12 to 13% in the spine and about 6% in the hip region can be observed over the 12-month course of Evenity therapy. Thanks so much, Professor McClung. It has been a real pleasure to talk with you, and we wait to see you again. Thank you. Well, thank you. It's been a great treat for me to be a part of this symposium with you, and I'll look forward to seeing you at a meeting in the near future. Okay, thank you again. Muchas gracias a los participantes con sus interesantes preguntas y en especial al Dr. McClung. Yo la verdad es que estoy aprendiendo mucho hoy y estoy segura que voy a aprender mucho más con el próximo debate. Recordarles a todos que el proceso para enviar más preguntas para nuestra ronda de debate será exactamente el mismo que para el Dr. McClung. Nuria se encargará de recogerlas y moderarlas entre nuestros expertos. Con esto concluimos la sección 2 y comenzamos ya la última sección donde tendremos con nosotros, aparte de la presencia del Dr. Hodar, a quien ya conocen, a la doctora Carolina Tornero, del Servicio de Reumatología del Hospital Universitario La Paz de Madrid. La doctora Elena Martínez, médica rehabilitadora en el Hospital Ramón y Cajal de Madrid. La doctora Fátima Brañas, jefa del Servicio de Geriatría del Hospital Universitario Infanta Leonor, también en Madrid. Al doctor Francesc Xavier Nogués, del Servicio de Medicina Interna del Hospital del Mar de Barcelona, y al doctor Francisco Ardura, traumatólogo y cirujano ortopédico del Centro Médico San Pablo de Valladolid. Bienvenidos a todos y paso la palabra de nuevo a la doctora Guanyabens. Pero antes, dentro cabecera. Gracias, Sara. Bueno, pues estamos aquí para discutir lo que ustedes deseen preguntar. Tenemos especialistas en reumatología, en cirugía ortopédica y traumatología, en endocrino, en rehabilitación, lo digo bien, en geriatría y en medicina interna. Entonces, bueno, pues yo empezaré preguntándoles un poquito, mientras espero que lleguen sus preguntas. Uno a uno, pero de una forma muy rápida, por favor, decir qué ha representado para ustedes la introducción del romosozumab dentro de su modo de utilizar fármacos y cuál sería el paciente ideal para cada uno de ustedes, pensando, pues yo lo daría a esta paciente por esto y esto y esto. Bueno, empecemos con Carolina. Sí, como reumatóloga, pues en principio, además de los pacientes, las mujeres posmenopáusicas con muy alto riesgo de fractura, nosotros también tratamos pacientes con osteoporosis secundarias a enfermedades inmunomediadas y entonces este tipo de tratamiento pues supone una nueva terapia para estas pacientes que también pues presentan pues un alto riesgo de fractura, presentan tratamientos corticoideos, osteoporosis inducidas por su enfermedad de base, por la propia enfermedad inflamatoria y bueno, pues todo este tipo de tratamientos pues nos supone también una nueva arma para luchar con la osteoporosis. Vale, para la doctora Elena Martínez, ¿qué representaría? Pues en nuestra especialidad en rehabilitación vemos muchos pacientes, ¿no? Con fracturas por fragilidad. Que nos lo dirían por rehabilitación y ya sabéis cuando tiene un paciente una fractura por fragilidad tiene más riesgo, sobre todo durante el primer año, de seguir fracturándose. Entonces para nosotros este nuevo fármaco pues es una manera de empezar a tratar de manera muy rápida porque ya hemos visto que nos dijo el doctor Hodar cómo aumentaba esa masa ósea, ¿no? Durante ese primer año y hasta hoy pues no teníamos un fármaco que ganara tan rápidamente la masa ósea como ha demostrado el romo, entonces para nosotros es una alternativa y luego también para esos pacientes que tienen muy alto riesgo de fractura, que también nos acuden a la consulta, que han tenido cáncer de mama, nos acuden por linfedema, han tenido tratamiento de radioterapia, pues es un fármaco que podemos usar, ¿no? En estos pacientes. Muy bien. Bueno, no sé si preguntar a mi cocher, el doctor Esteban Hodar, pero como es el único endocrinólogo del grupo, sí, pues le vamos a preguntar. Ya sabes, un famoso endocrino mutante, ¿no? Aunque de un grupo egregio, ¿no? De la mano de Manuel Muñoz.
al que de aquí le mando como siempre un saludo. Yo creo que para nosotros, aparte de lo obvio que tenemos todos en la cabeza, ¿verdad?, lo que nos dicen las guías de práctica clínica, básicamente de la SEIOM, pacientes de muy alto riesgo, con riesgo inminente de fractura, porque se acaban de fracturar, porque tienen más de una fractura, sobre todo si es vertebral, o porque tienen muy baja masa ósea, dentro de lo que es la osteoporosis posmenopáusica. Yo además me sumaría a la reflexión del profesor McLang. Cuando tienes una especial preocupación por aumentar la masa ósea, tienes que ir a por el fármaco más poderoso. Y el fármaco más poderoso, no solo en hueso trabecular, sino también y especialmente en hueso cortical, como pudimos demostrar en FRAME, es romosozumab. Luego ya como endocrino nosotros también vemos muchas osteoporosis secundarias, ¿verdad? Y hay patologías como el tratamiento corticoideo o el hipercortisolismo endógeno o exógeno, los antecedentes de enfermedad de Graves o el antecedente de hiperpara, que aunque esté curado han tenido ya una pérdida de masa ósea que es irreversible y que se suma a otra, ¿no? Ahí es especialmente atractivo la terapia anabólica o la dual. Muy bien. Bueno, pues vamos por el ortopeda, por el traumatólogo. Bueno, en este caso más traumatólogo, que es lo que nos atañe al tema de las fracturas. Y los traumatólogos somos eminentemente prácticos, ¿no? Entonces la fractura es el día a día de nuestra práctica clínica. Creo que vemos una secuencia además a lo largo de la vida, pacientes en la década de los 60 que vienen con la fractura de radio distal, que posteriormente en los 70 vienen con la de húmero proximal, que posteriormente ya vienen con la vertebral y que acaban viniendo con la cadera, Como los ¿no? casos que presentaba el doctor McLung, por Entonces ejemplo. creo que ese tipo de pacientes con unas fracturas, una fractura tras otra, en nuestra práctica es el ideal para ponerle este tipo de fármaco. Y lo que significa para mí es calidad de vida para mis pacientes, porque evitar una segunda fractura es clave y este tipo de patología les merma completamente su calidad de vida. Así que... ¿Y para una geriatra? Pues yo diría que para geriatría ha sido un salto de gigante. Es verdad que la indicación es la más obvia, ¿no? Porque nosotros vemos pacientes muy mayores, lo cual ya lleva un riesgo implícito de fracturarse, que además se han roto, ¿no? O fracturas vertebrales o fracturas de cadera. Y es verdad que para nosotros era importante tener un arma poderosa, como dice Esteban, pero que además fuera rápida, ¿no? Nuestros pacientes no tienen mucho tiempo, necesitamos que la eficacia del fármaco sea en un tiempo corto para prevenir esa segunda fractura que impacta de forma tremenda en su calidad de vida. Por tanto, un cambio de paradigma, diría yo. Muchas gracias. Bueno, nuestro último ponente, el doctor Xavier Nogués. Bueno, como internista, ¿qué opina? Como siempre, como se ha dicho todo antes, ¿no? Bueno. Pero decir de que en interna vemos un paciente que cada vez también es mayor, nos acercamos mucho a los geriatras en este sentido, ¿no? Porque gracias a la ciencia, pues la edad de supervivencia de los pacientes pues va aumentando y ahora vemos mucho paciente pluripatológico, con muchas enfermedades que ha pasado ya por muchos episodios y que además está polimedicado. Por lo tanto, un fármaco potente, como ha dicho Esteban, con una gran eficacia y además que es cómodo de administrar porque es simplemente una vez al mes, te supone, con ese paciente polimedicado, pues tener una salvedad, ¿no? Y decirle, pues mire, solo con una inyección mensual tendrá suficiente y además con un corto periodo de tiempo. Y para nosotros es una oportunidad de tratar pacientes pluripatológicos con fracturas y que evitar eso que se decía, ¿no? De una segunda fractura que empeorará su calidad de vida. Si me permites, Nuria. Sí. Quiero seguir al hilo de lo que dices con un tema que creo que es especialmente relevante, que es el de la adherencia o persistencia en los tratamientos. Y me gustaría saber qué piensas y qué pensáis en general, porque y por lo menos en mi experiencia, cuando a un paciente le planteas un tratamiento que va a ser un año, con posibilidad de un segundo ciclo si quieres, pero que es finito, no es una cosa de la pregunta habitual, y esto durante cuánto tiempo me lo voy a tener que tomar, ¿no? ¿Nos parece que puede incrementar la adherencia? Igual que hemos visto, por ejemplo, con teriparatida en comparación a los antirresortivos. Hombre, yo creo que todo lo que sean metas a corto plazo o objetivos a corto plazo son más fáciles de cumplir, ¿no? Entonces, sin duda, los pacientes lo ven como algo cercano, como un esfuerzo, entre comillas, o un tratamiento al que someterse, que esperarán unos resultados rápidos porque eso lo estamos dando con un corto plazo de tiempo, y creo que favorece claramente que los pacientes se sometan a este tratamiento, que lo cumplan y que
y que no se pierdan las ventajas de este fármaco, ¿no? Sí, además siempre, y lo conocemos ya por experiencia con otros fármacos, ¿no? Los fármacos, curiosamente, administrados de forma parenteral o subcutánea, ¿no? La gente es más adherente que a los fármacos por vía oral. Y además, en lo que decía de si es además una vez al mes, pues quizá la adherencia también aumente mucho más. Estoy totalmente de acuerdo. ¿La geriatra? Y es verdad que también el hecho de que sea una sola vez al mes facilita, si la yo hablo de los mayores, que son mi público, si la persona mayor necesita que alguien le eche una mano, aunque es verdad que el dispositivo es súper fácil, muy intuitivo, quiero decir, te sale cogerlo, ¿no? Pero si necesita algún tipo de ayuda, es mucho más fácil hacerlo una vez al mes, ¿no? Y las personas mayores también les interesan los plazos. Efectivamente, decirle un mes, porque ellos si es a largo plazo dicen, señorita, no sé si llegaré, ¿no? Si le digo un año, esto es algo que es una meta cercana. Pues yo totalmente de acuerdo con lo que habéis dicho. Estamos dando un año de tratamiento, solo es una vez al mes, o sea que para el paciente es muy cómodo de pues todo el día 1 de cada mes, es fácil de acordarse y también recalcar lo que ha dicho Fátima, la comodidad de la pluma. Pacientes mayores o pacientes con discapacidad que no mueven bien las manos, es muy cómodo y muy fácil de poner. Carolina. Indudablemente, y ya todo dicho. Bueno, pues vamos a pasar a... Una cosa, si me permite, sobre el dispositivo, que a mí me parece bárbaro, porque si lo habéis podido jugar con él, sacar el capuchón es súper sencillo. Yo soy endocrino, damos muchísimos tratamientos, igual que los dais los reumatólogos, tanta especialidad, ¿no? Con subcutáneo, pero es facilísimo quitar el capuchón, no se ve la aguja, que es un valor añadido indiscutible, y lo único que hay que hacer es presionar y que esa cosita amarilla deje de verse y a partir de ahí que salga el indicador y ya está, ¿no? Y recordar que son 2 inyecciones administradas el mismo día cada mes. Gracias por esta práctica. A ver, la primera pregunta en realidad era para el doctor Maclán, pero como no lo tenemos, se lo haremos al doctor internista, el doctor Xavier Nogués. Gracias por su charla. A mí me gustaría saber su punto de vista en el tratamiento de pacientes con cáncer de mama, libres de enfermedad. Libres de enfermedad, yo creo que este punto lo han precisado muy bien. ¿Usted se sentiría confortable tratando estos pacientes? Gracias. Bueno, esta pregunta realmente es muy interesante y nos la hacemos todos, ¿no? Y buscando un poco en bibliografía, apoyándonos en la bibliografía, pues resulta que, por ejemplo, en cáncer de mama se ha visto que el cáncer de mama expresa, las células cancerosas de cáncer de mama expresan SOST. Por lo tanto, administrar una antiesclerostina realmente es un tratamiento que puede ayudar incluso, ¿no?, desde el punto de vista teórico, a disminuir el tema de que las células tumorales se expresen de nuevo, ¿no? Entonces, ahí nos podemos sentir cómodos. En cambio, en células, por ejemplo, de próstata, no parece tan claro. Y en este caso la vía Wnt tendría un papel diferente. O sea que yo aquí distinguiría lo del cáncer de mama, que probablemente nos podemos sentir cómodos, sin problemas, siempre y cuando, como decía, estuviera libre de enfermedad, no estamos hablando de metástasis óseas, etcétera, pero en cáncer de próstata aquí hay más dudas. Por lo tanto, en este momento le diría que en cáncer de mama ningún problema. Muy bien. Bueno, pues perdona. No, que me quedaba reflexionando sobre lo del cáncer de próstata, porque ha habido un avance en los últimos años impresionante, ¿no?, en la terapia del cáncer de mama. De hecho, se utilizan fármacos que causan un déficit de 17 alfa-hidroxilasa y que dejan a los pacientes absolutamente fritos de andrógenos, no producen ningún andrógeno a nivel ni testicular ni suprarrenal, aparte de las castraciones químicas. Además, eso le causa un déficit de corticoides por el que les dan los urólogos muchas veces, o los oncólogos, dosis altas de corticoides, y son una población que tiene una tasa de fracturas realmente impresionante, ¿no? Y yo estaba pensando que fíjate, con denosumab sí que hemos visto datos ya de vida real
será como muy interesante mirar esa población más despacio, porque tiene un riesgo de fractura altísimo y necesitan intervenciones que sean muy rápidas. Totalmente de acuerdo. Bueno, pues ahora cambiando un poco el tema, le preguntaría a nuestra reumatóloga, la doctora Carolina Tornero, ¿qué destacaría de los mecanismos de acción en plan muy rápido, muy flash de Romo? Pues sobre todo, y como muy bien nos ha explicado el doctor Jodar, es su mecanismo dual único. Tiene un efecto anabólico importante y su efecto sobre el modelado y el remodelado, sobre ambos, y luego también su efecto antirresortivo. Además destacaría también pues, que se consigue pues, unos incrementos de DMO muy importantes, una mejoría de la microarquitectura y bueno, sobre todo pues esos efectos, ¿no? Con una rápida respuesta. Muy bien. Hablando de, bueno, otra vez, pero muy corto, ella está hablando de aumento de calidad de hueso. Dígame 3 palabras con las que definiría el aumento de calidad de hueso del... Pues un hueso histológicamente normal en biopsias de cresta ilíaca, que es el estándar que tenemos para valoración de la cantidad, o sea, no es un hueso malácico. Un hueso que, como se ha comentado, aumenta no solo la masa ósea por reducir, actuando sobre el remodelado, sino que actúa en el modelado, o sea, la formación de hueso de novo a partir de las lining cells, y que además tenemos correlatos tanto con técnicas como el análisis de elementos finitos sobre TAC de alta resolución de cadera, y tenemos pruebas de variable de desenlaceduras como es la reducción de fracturas frente al endronato. Así que yo metería ahí mi cuñita traumatológica, iba eso. Que es el hueso cortical, ¿no? La diferencia de ser capaz de, además de formar hueso trabecular, formar hueso cortical, que a la hora de la resistencia ósea, como tú muy bien decías, probada ya en modelos de elementos finitos, pues aumenta la resistencia mecánica del hueso, que a nosotros como traumatólogos y en la fractura de cadera pues tiene mucho que ver. Entonces ese detalle del hueso cortical que otros fármacos no nos pueden proveer es importante para los pacientes y evidentemente para nosotros. ¿Y qué destacarían sobre la rapidez de acción? Por ejemplo, nuestra rehabilitadora. Pues yo, aparte de que, como os ha dicho, hace un hueso de calidad, pero encima es que lo hace rápido. O sea, que es una ventaja para estos pacientes nuestros que tienen un riesgo inminente de fractura, ¿no? Que vienen con fractura por fragilidad y en ese primer año tienen un 86% más de riesgo de volver a fracturarse, pues es un fármaco ideal. Ya sabéis que gana más en un año que el resto de fármacos que teníamos hasta ahora a nuestro alcance. Entonces, pues es un arsenal terapéutico muy bueno que tenemos para que haga hueso de calidad y muy rápido. Nos están enviando una pregunta que es que, bueno, esta paciente, hablando de rapidez y de adherencia, lo puede contestar quien quiera, a esta paciente que hace un año del romosozumab, pero luego pues haya acabado, puede perder mucho de lo ganado. O sea, por lo tanto, ¿qué les parece respecto al tema solo de adherencia en un segundo fármaco? Claro, luego, por supuesto, en estos pacientes, después del año de romosozumab, hay que continuar el tratamiento. Hay que ponerle un antirresortivo y luego ya pues un antirresortivo potente y dependiendo pues de las características del paciente y de lo que quiera, pues habría que pasar, ¿no?, a un denosumab, a un zoledroniko. Hay estudios, como ha comentado antes Esteban, que ya sabéis, un año de romo y 2 de denosumab equivale a 7 años de denosumab. O sea, siempre acordarnos, romo es un fármaco muy bueno, pero después de una vez que acabemos el tratamiento tenemos que continuar tratando al paciente. Y ahí sabemos que la persistencia es mayor, como decía Xavi, con fármacos parenterables, y es un paciente que está en un ambiente más hospitalario, que puede ir a un hospital de día. Zoledroniko es una excelente opción. En Mundo Real, datos, yo creo que son publicados de Cataluña, demuestran que que denosumab es el que más adherencia tiene a 1 y 2 años, ¿no?, en población ambulatoria. Además estamos hablando de pacientes que tienen muy alto riesgo, por lo tanto la adherencia en este caso después de la continuación es muy importante. Aunque no haya efecto rebote, sabemos que romo, si no se sigue con otro antirresortivo, empezarán a perder poco a poco, pero empezará a perder. Por lo tanto, la adherencia a un segundo fármaco después es muy importante, y de ahí que sea el endovenoso o el subcutáneo lo mejor. Vale, para nuestra geriatra,
Hablando de comorbilidades, ¿hay alguna comorbilidad en especial que a usted pues le preocupe dar romosozumab o al revés? Que diga, pues mira, este perfil de comorbilidades pues me encaja muy bien con la administración de romosozumab. Yo creo, lo que sabemos todos, ¿no?, que la comorbilidad que nos ha de preocupar o pensar en no poner romosozumab es la que conocemos todos, el haber tenido un infarto agudo de miocardio o un evento cerebrovascular previamente, pero por lo demás, quiero decir, no hay ninguna otra preocupación especial, ¿no? Yo quería añadir al hilo de lo que estaban diciendo como eslogan, ¿no?, para que se nos quede, que es verdad que el mejor tratamiento es el que se usa, ¿no? Quiero decir que a veces vemos las 1000 características de un fármaco que puede ser súper eficaz, potente, rápido, pero si al final el paciente no lo va a utilizar, o sea, no se adhiere, todos esos atributos no sirven, ¿no? Entonces, esto es muy importante, ¿no? Al final hay que adherirse y este es un buen fármaco. Hay un tema que yo creo que el doctor McLang ha mencionado y que es muy importante, que decían que ellos habían tomado la decisión de no recomendar romosozumab a pacientes que no tuvieran controlada una diabetes o una hipertensión. ¿Qué opinan aquí el internista y el endocrinólogo? Bueno, la verdad que las personas con diabetes hoy en día, si no se controlan, es porque no se ponen los medios, ¿verdad? Porque en los últimos 10 o 15 años hemos puesto del revés el tratamiento de la diabetes y tenemos fármacos que son seguros, eficaces, que no dan hipoglucemia, que hacen bajar peso. Nuestros pacientes suelen ser obesos y que además dan protección cardiovasculo-renal. Así que en ese sentido creo que controlar a una persona con diabetes... Lo tenemos mejor que en Portland, eso. Bueno, a ver, sí, entre otras cosas porque ya sabes que, por ejemplo, el precio de la insulina en Estados Unidos ha tenido una inflación superior al 500% en los últimos años. Y hay algunos acuerdos para intentar limitar el acceso y aquí, aunque yo trabaje básicamente en medicina privada, tenemos un sistema nacional de salud que sigue siendo enormemente garantista y para personas de las que estamos hablando son personas de edad, están jubilados, son fármacos de aportación reducida y ya le gustaría probablemente a los americanos. Sí. Doctor Nogués, bueno, internista. Sí, evidentemente yo creo que el riesgo cardiovascular se debe evaluar en todos los pacientes, pero en concreto con romosozumab jugamos en ventaja nosotros, porque aunque la aprobación en nuestro país o la comercialización en nuestro país haya sido más tardana, ¿no?, más tarde que en otros países, tenemos la suerte de que como el fármaco ya está comercializado desde hace tiempo, lógicamente, si hubiera habido alguna alarma respecto al tema cardiovascular que hubiera hecho que las autoridades sanitarias de Estados Unidos o de Japón dijeran claramente, cuidado, un warning de que este producto puede ser dañino, hubiera aparecido ya. O sea que si en estos 2 años y pico que lleva ya comercializado en otros países no ha aparecido este warning, esta alarma, podemos estar de momento claramente muy tranquilos. Y probablemente, ojalá, dentro de no mucho tiempo, como hemos visto con otros tratamientos para la osteoporosis que también se ligaron a preocupaciones que hoy en día no son tales, ¿verdad? Ojalá eso lleve también a una reconsideración de los posicionamientos terapéuticos de los pagadores, ¿no? Es lo que nos afecta, ¿no? Seguro, seguro. ¿Y qué diría nuestro traumatólogo sobre las ventajas, por ejemplo, de un hueso fracturado que luego le pueda administrar romosozumab, o al revés, un hueso que esté en un paciente tratado con romosozumab, que también a veces se fracturan? Pues ¿qué características desearía ver? ¿Qué valoraría? Pues principalmente buscaría un fármaco que no me haga trabajar. Es decir, que no tenga que tratar una nueva fractura, ¿no? Entonces, lo que sí que vemos es el típico paciente, nosotros nos centramos mucho en el procedimiento quirúrgico y a veces olvidamos que la osteoporosis es una enfermedad sistémica y que la fractura no es más que la consecuencia. Entonces, a veces vemos un paciente que tratamos de una fractura, por ejemplo, una fractura vertebral, hacemos una cementación y en ocasiones a la semana, a los 10 días, vuelve a venir con un aumento del dolor. Se recupera mucho del dolor con estos procedimientos, pero vuelve a tener mucho dolor. Y cuando vemos que tiene otra fractura, incluso hospitalariamente, a veces antes de darle de alta, el paciente ya vuelve a quejarse de dolor y descubrimos nuestras fracturas.
Entonces necesitamos un fármaco rápido, como dice nuestra geriatra, y eficaz, que realmente nos ahorre fracturas y se las ahorre al paciente. Y eso es lo que yo destacaría de este fármaco, de su potencia, de su rapidez, que es lo que más va a beneficiar a nuestros pacientes en el campo de la fractura y de la traumatología. Nos queda muy poquito para acabar ya este programa. Simplemente hacer una ronda rapidísima y luego cerraremos con el doctor Hodar. A ver, Carolina, di lo que he dicho antes, 3 características que para ti son las más importantes de Romo. Pues su efecto dual, su rapidez y luego también la eficacia demostrada en cadera, porque tiene una alta eficacia demostrada a ese nivel que otros fármacos anabólicos no han mostrado de la misma manera. Muy bien. ¿Para Elena? Muy bien. Para mí sería la rapidez, la calidad ósea y también iba a hacer el repunte de cadera, ¿no? De que justo esa masa ósea tiene mayor efecto a nivel de cadera y la comodidad. Te voy a meter otra. A ti te salto porque ya lo has hablado mucho. Como 3 atributos principales, sin duda coincido la rapidez y la eficacia y me uno a la comodidad, que es importante para que se cumpla ese tratamiento. ¿Para Xavier? Yo diría mecanismo de acción y eficacia. ¿Y para Fátima? Potencia de acción, rapidez y comodidad. Muchísimas gracias a todos porque yo creo que hemos hecho un balance muy real de lo que es el fármaco. Bueno, yo simplemente añadir que, como decía cuando hemos empezado esta transmisión, realmente es un nuevo mundo el que tenemos delante, es un salto adelante, paso de gigante, como decía Fátima. Hemos hablado poco de las ganancias de masa ósea. Por la cohorte SABRE sabemos que a mayor aumento de masa ósea, mayor reducción de fractura. Tenemos estudios comparativos directos. Probablemente no sea, por supuesto, un tratamiento para todos los pacientes, pero probablemente debe de aportar una solución hasta ahora inexistente para pacientes de muy alto riesgo porque su eficacia es muy alta y a muy corto plazo. Y con esto creo que nos podemos despedir, con esto creo que nos podemos despedir, Esteban, de la audiencia. Pues ahora muchísimas gracias por su atención, por haber estado aquí con nosotros y esperemos que lo que les hemos explicado les haya sido útil para su práctica clínica. Muchas gracias. Gracias, doctor Hodar, y gracias, doctora Guanyabens. Bueno, y por supuesto a todos los doctores que han participado en el debate y que han arrojado luz esta tarde sobre el uso de Evenity. Creo que todas las intervenciones han sido de un gran nivel e interés y que además no han dejado ninguna duda en cuanto al valor diferencial de Evenity, su historia y su uso en condiciones reales. No quisiera dejar pasar la oportunidad de agradecer a todas las personas que han hecho posible este nuevo formato de webinar online de la mano de UCB y Amgen. Espero que les haya resultado interesante. Para mí ha sido un placer estar hoy aquí y acompañarles. Muchas gracias por su asistencia y un cordial saludo a todos.